Halloween es una de las festividades más reconocidas en todo el mundo, así como la fecha favorita de los amantes del terror. En este video contaremos con varios relatos ocurridos en vísperas de Halloween con el propósito de conmemorar dicha celebración. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán sentir el verdadero espíritu de Halloween. Mi papá suele contar esta historia que le sucedió en Halloween. Cuenta que a mediados de los años 80, cuando era un niño, salía cada año a pedir dulces en Halloween, pues se crió en la frontera y tenía muchas costumbres de Estados Unidos. Cuenta que estaba pidiendo dulces con 3 amiguitos suyos, y sus padres solo les habían permitido hacerlo en su propia colonia y no podían ir más lejos que eso. Pero llegó un momento en que ya ninguna casa les abría y querían más dulces, así que se fueron alejando sin darse cuenta. Y se alejaron tanto que atravesaron un atajo a través de una zona boscosa que conectaba con partes del vecindario. Llegaron a una cabaña muy deteriorada y tocaron la puerta. Una anciana como de 80 años salió con un canasto lleno de dulces, les sonrió y les dio un puño a cada niño. La mujer se acercó a ellos y les preguntó sus nombres y su edad y les hizo plática. Después de unos 5 minutos ellos ya querían irse porque era de noche, pero cada vez que se despedían, la mujer les hacía más preguntas para que no se fueran. A mi papá eso le pareció muy raro, porque además la sonrisa de dicha anciana era muy falsa y exagerada. Le dijeron una vez más a la mujer que ya tenían que irse y que le agradecían por los dulces, y se fueron, pero la mujer se molestó y tomó a un amigo de mi padre del brazo y lo quería meter adentro de la casa. El niño forcejeó con ella, pero ya estaba tan mayor que no podía moverse y se zafó rápido. Cada niño se fue corriendo a su casa y cuando mi padre llegó a la suya, no le quiso contar nada a sus padres para que no lo regañaran. Pero en los días siguientes salió la noticia de una niña que había desaparecido en la noche de Halloween. La niña había salido a pedir dulces como todos los niños, pero no volvió a casa. Y cabe recalcar que ya había antecedentes de otras desapariciones años atrás. Al saber la noticia, mi papá rápidamente pensó en esa extraña mujer de la cabaña y finalmente se lo contó a sus padres, quienes llamaron a la policía. Una unidad policíaca se presentó afuera de la cabaña y los oficiales descubrieron que efectivamente, la niña estaba con esa extraña mujer, quien decía que era su hija y solo quería cuidarla. Pero se supo que la anciana estaba mal de la cabeza, alegaba sufrir de esquizofrenia y pensaba que todos los niños eran sus hijos. Los oficiales revisaron la casa y había montones y montones de muñecos de trapo tejidos a mano. Pero fuera de eso no encontraron nada sospechoso. Ahora, el detalle más turbio de esta historia, y que me da escalofríos, es que por esa época hubo múltiples desapariciones de pequeños de su edad en todo el pueblo, en especial en esa zona, y cuando detuvieron a la anciana, dichas desapariciones cesaron. Quién sabe, puede haber sido una coincidencia, pero eso queda a criterio de cada uno. Nadie supo qué fue de esa mujer, pero no la volvieron a ver nunca más por ahí. Acá termina la historia, me gustaría que la incluyeras en un video, si te parece tan inquietante como a mí, te mando un saludo. ¿Qué tal trastorno nocturno? Me gustan mucho tus videos y suelo ponerlos de fondo mientras ceno o hago tareas. Yo tengo un relato para contar que pasó hace algunos años, más o menos por fechas de Halloween. Bueno, resulta que en la colonia donde yo vivía, cuando era más chica, solían desaparecer un montón de mascotas justo en las vísperas de Halloween. Como sabes, hay mucha gente ignorante, mala y podrida por dentro que usa a estos animalitos para hacer rituales. Cada año pasaba lo mismo y nadie sabía quién era esa persona que se robaba los animales. En mi casa teníamos 5 gatos y éramos muy precavidos con eso en los meses de octubre y noviembre. Pues una vez, notamos que 2 de nuestros gatos ya no estaban y no los encontrábamos. Los buscamos por toda la colonia y alrededores, pero no aparecieron. Días después, yo estaba afuera sentada en el patio usando mi celular. Nuestro patio es grande, y desde ahí podía ver a mis gatos que estaban durmiendo a unos 15 metros. Pero de pronto, empecé a escuchar unos ruidos muy extraños en el patio, como de pisadas, y me puse alerta. Me levanté y me escondí detrás de unas plantas, y vi la figura de una mujer que andaba caminando en el patio. No podía ser mi madre, porque ella se duerme muy temprano, y ya eran las 11 de la noche. Además esa silueta se miraba mucho más robusta o corpulenta. Me asusté muchísimo, y más cuando me di cuenta de que la mujer estaba cerca de mis gatos. En eso, la mujer tomó a uno de ellos por el cuello, como queriendo cortar su respiración, e intentó meterlo en una bolsa grande que llevaba.
Yo sentía miedo, pero igual me dio tanto coraje que salí de repente a gritarle cosas. La mujer se asustó, retrocedió y soltó al gato. El gato se fue corriendo con miedo y subió al techo. Yo me acerqué a la mujer, que se quedó de pie en la oscuridad, y al verla, me llevé una de las impresiones más grandes que he tenido en toda mi vida, pues era mi propia tía, la hermana de mi mamá. Cuando me vio, ella trataba de esconder su bolsa y se puso sumamente nerviosa. Le pregunté qué estaba haciendo, y ella me dijo no sé qué de los gatos, como que lo estaba acariciando. No le entendí muy bien, pero no le creí nada. Fui a despertar a mi madre para decirle lo que había pasado, y luego ambas se pusieron a discutir. Se gritaron cosas y mi tía le confesó a mi madre lo que hacía mi tía con los animalitos. Mi madre se enojó porque además de hacer eso, todavía había tenido el descaro de llevarse a 2 de nuestras propias mascotas. Resulta que la tía tenía una llave con la que podría entrar a la casa y mi madre se la quitó. Desde esa pelea mi madre dejó de hablarle a mi tía y de hecho la mayoría de la familia ya no le habla. Esa es la historia, gracias a ti y a tu comunidad, y solo les diría que cuiden a sus mascotitas porque en todas partes hay gente mala y enferma. En la noche de Halloween del 2019, estaba viendo unas películas de terror con unos amigos en la casa. Ya cerca de la medianoche, mi hermano llegó una ouija y nos preguntó si queríamos jugar. Yo la verdad no quería, pero todos mis amigos dijeron que sí, entonces no tuve más remedio que unirme. Yo decía que todo eso era una fantasía, aunque por dentro sí tenía miedo. Apagamos las luces y pusimos unas velas en círculos y nos sentamos a jugar, pero el tablero permanecía sin moverse. Nosotros hacíamos preguntas y no pasaba absolutamente nada. Hasta que a mi hermano se le ocurrió retar al diablo y le preguntó si de verdad existía. El tablero se movió a la respuesta sí. Todos nos miramos asustados porque nadie había movido el tablero. Mi hermano dijo, a ver, si tanto existes, entonces manifiéstate. Nos quedamos quietos en silencio y todos los que estábamos sentados en el piso vimos una sombra que caminó detrás de mi hermano. Yo le dije a mi hermano que ya había que detener el juego y lo intentamos, pero algo no nos dejaba. De pronto, uno de mis amigos se puso pálido, blanco como una hoja, y empezó a convulsionar como en un ataque de epilepsia. Tiramos el tablero a un lado e intentamos ver qué tenía. Lo acostamos en el piso y le dimos unas cachetadas en el rostro para que reaccionara. Luego de unos segundos, reaccionó y nos preguntó qué estaba pasando. Nosotros le dijimos que había vomitado y se había desmayado, pero él dijo que no recordaba eso. En fin, quemamos el dicho tablero y mis amigos se fueron a sus casas. Antes de dormir, le dije a mi hermano que vimos una sombra caminar detrás de él mientras jugábamos, pero él no quiso hablar más del tema. Después, por una semana entera estuvieron pasando cosas raras en la casa, se azotaban las puertas, se caían las cosas, y la situación era tan evidente que tuvimos que decirle a mi madre lo que vimos. Ella siempre ha sido muy creyente, y se notó muy decepcionada y molesta con nosotros. Nos comentó que en esos días llamaría a un sacerdote para bendecir la casa. Esa misma noche, mi hermano se levantó gritando y muy asustado. Mi madre y yo nos despertamos y fuimos con él, pero estaba tan asustado que no podía ni hablar. Decía que le dolía el pecho, así que se recostó un rato, y cuando estaba más tranquilo, nos dijo que vio la figura de una niña observándolo dormir en su habitación. Y que la niña se le acercó al oído y le susurró, ¿acaso no querías conocerme? En ese momento supimos quién lo había visitado. Hace un par de años, el 31 de octubre, salí tarde del trabajo. Debido a la hora, ya no había transporte para mi casa, por lo que caminé a una base de taxis que se encuentra afuera del Hospital de Pediatría, en Avenida Imán, en el sur de la Ciudad de México. Al llegar a la base, había un chico aproximadamente de 20 años, sentado al parecer esperando un taxi. El detalle de este chico es que estaba recargado en su mochila, la cual estaba llena de vómito. Me dio muchísimo asco, así que me alejé un poco de la base. Habían pasado como 20 minutos cuando llegó otra chica y al ver al muchacho que estaba en la base se acercó a donde yo estaba. Después de un rato llegó por fin un taxi y el muchacho se levantó y caminó hacia el taxi extendiendo la mano para abrir la puerta. Cuando pasó junto a mí, sentí que su mochila tocó mi gabardina. Justo en ese momento sentí un escalofrío terrible. Miré mi gabardina para ver si no me había ensuciado. Al ver que no, levanté la vista y el chico ya no estaba. Desapareció justo entre la chica que también esperaba taxi, el taxi y yo. Giré a todos lados para ver en dónde estaba, pero no encontré nada. La otra chica empezó a llorar del miedo, porque también vio lo mismo que yo, así que le sugerí compartir taxi. El taxista, molesto porque nos estábamos tardando, preguntó si íbamos a subir o no. Y al preguntarle, él nos dijo que no vio a ningún chico.
De ahí aprendí que en esas fechas, las ánimas salen a merodear entre nosotros. Hola, esta anécdota me pasó a finales de octubre de 2017, cuando yo era un adolescente. Recuerdo que por esos días yo tenía la casa sola, pues mis padres habían ido a un congreso de docentes al norte del país, ya que ambos son maestros de profesión. Aproveché para pedirles permiso de hacer una fiesta de Halloween en la casa. Les dije que solo invitaría a algunos compañeros de mi clase y amigos cercanos, y mis padres me dijeron que estaba bien, pues yo nunca fui de darles problemas. Ese día decidí hacer una fiesta con temática de disfraces. Ya en la tarde me puse a decorar un poco la casa, puse algo de música, pedí unas pizzas y bebidas, y ya después de las 8 de la noche mis amigos fueron llegando. Fue muy divertido porque por esos años se había estrenado la película de eso, o Pennywise, y la mayoría iban vestidos de payasos, también del Joker y los clásicos personajes de terror. Yo llevaba un disfraz de Batman. La pasamos muy bien esa vez, hicimos juegos y contamos historias, y unos amigos entraban y salían de casa, y de repente veía gente que yo ni siquiera había invitado. Pero ya entrada la noche, empecé a notar la presencia de una persona extraña en particular en la fiesta que no me resultaba para nada conocida. Esa persona llevaba un disfraz de payaso, como algunos otros, pero la diferencia es que su aspecto era el más intimidante de todos. Lo más extraño es que se quedó adentro en la sala, mientras todos disfrutábamos afuera. Yo lo veía a través del cristal de vidrio y le preguntaba entre dientes a mis amigos y luego a otro, pero nadie lo conocía. Decidí entrar a la casa a ver quién era, pero cuando llegué a la sala, esa persona ya no estaba. Simplemente ignoré la situación y regresé a divertirme. Luego empezó a llover y nos metimos todos a la casa. Mientras los chicos bailaban, yo subí a mi habitación a quitarme el disfraz, porque estaba todo empapado. Dejé la puerta de mi habitación abierta y mientras me vestía, vi una silueta muy extraña correr por los pasillos. Pensé que solo era uno de mis amigos que había entrado al baño y bajé con todos ellos para ir cerrando la fiesta, pues ya eran las 3 de la mañana. Mis amigos comenzaron a despedirse y se fueron uno por uno, al momento que la lluvia se hacía más intensa y los truenos se escuchaban en los alrededores. Cerré la puerta y volteé a ver todo el desorden que tendría que limpiar al día siguiente. Después caminé rumbo a las escaleras y en ese momento siento que algo me golpea por la espalda, en la nuca solo siento un golpe que me tira al piso y caigo semi-inconsciente. Lo poco que recuerdo haber visto es a la misma persona que vi antes vestida de payaso, pero ahora la vi de pie y era muy alta. Su máscara estaba rota en una parte del rostro y noté que era un hombre. Este empezó a caminar por toda la casa como si estuviera buscando algo. Seguramente el tipo pensó que yo había perdido el conocimiento, pero en realidad estaba fingiendo estar desmayado. Apenas abría un poco los ojos y lo miraba dar vueltas y vueltas, subía y bajaba las escaleras. Desperté en la mañana y por alguna extraña razón amanecí tumbado del otro lado de la sala, probablemente el tipo debió haberme arrastrado hasta esa parte. Me levanté creyendo que todo había sido una pesadilla, pero noté que faltaban algunos objetos de valor en la casa. Llamé a mis padres y se pusieron histéricos y se regresaron del congreso en ese momento. Cuando llegaron, pusieron la denuncia en la policía, aunque lamentablemente no pudieron encontrar al delincuente. La parte buena es que no pasó de una pérdida material y yo pude recuperarme del golpe en menos de una semana. Le conté lo que pasó a mis amigos y uno de ellos me dijo que después de la medianoche alguien había dejado la puerta abierta y vio entrar a ese sujeto, pero pensó que era otro de los invitados. Hasta el día de hoy esa experiencia me hace estremecer por lo que pudo haberme pasado. Esto no me sucedió a mí, pero pasó en casa de una tía. Una noche hicieron una fiesta de Halloween y mientras esta transcurría, uno de mis primos de manera extraña empezó a correr por toda la casa. Cuando los demás se dieron cuenta, vieron que detrás de él corría un perro negro y cabe recalcar que ellos no tenían ningún perro negro. Mi tío, el papá del niño, lo cargó e inmediatamente ese perro desapareció, pero algo extraño se fue al cuerpo de mi tía. Esta se metió debajo de la mesa como poseída y la misma mesa se levantó en aire 1 metro aproximadamente. Esto fue un suceso increíble para los asistentes, pues estaban atónitos, de ahí mi tía recuperó su alma e inmediatamente todos salieron a la calle. Obviamente la fiesta terminó y todos se pusieron a rezar, pero los sucesos extraños continuaban después, pues a mi tía se le metía un espíritu o alma de un hombre agresivo en diversas ocasiones. Afortunadamente ya no viven ahí, pero ella quedó susceptible a este tipo de fenómenos. ¿Qué te pareció el video especial del día de hoy? Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así,
Recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Sé que estas fechas son muy especiales para nosotros los amantes del terror, así que espero que sigan atentos al canal, porque en los próximos días saldrá otro video especial de Halloween para todos ustedes. Como es costumbre, les agradezco todo el apoyo que le dan al canal y espero que esta comunidad terrorífica siga creciendo, así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.